¿Te sientes menos libre porque la gravedad no te permite volar? Si no puedes volar por ti mismo, realmente el hecho de no poder hacerlo te priva de libertad. A veces sobrevaloramos la oferta de opciones a nuestro alrededor. Pensamos que tener más es mejor cuando en realidad menos suele ser óptimo. La imposibilidad de hacer cosas que nos son imposibles, valga la redundancia, coloca esas opciones en el plano de la ciencia ficción, donde somos libres de explorarlas como nos dé la gana, regodearnos en situaciones inverosímiles y plantear escenarios increíbles. Y creo que eso es bueno, mantenerlo ahí, en la ciencia ficción. Porque la alternativa, la posibilidad de hacer todo lo que nos imaginamos, nos colocaría en una posición en la que el coste de oportunidad, es decir, lo que no puedes hacer porque estás haciendo otra cosa, sería tan elevado que dificultaría la toma de decisiones. Siempre tendríamos la duda de si otra opción sería un mejor uso de nuestros recursos, como el tiempo. Por esto soy muy fan de los límites. Ya sé que suena fatal, pero soy muy fan de los límites. Ya está, lo digo así, me siento orgulloso. Más aún, si estos nivelan el juego para todos. Cosas como la gravedad, por ejemplo. Están genial, pues nos afectan a todos por igual. Nos obliga a partir de un mismo punto, la lucha contra una situación que nos viene dada e impide a todos. El dinero debería ser una de estas cosas. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en este podcast estudio cuestiones que afectan a Bitcoin. Cuestiones como la energía, el fenómeno shitcoin, las fallas de la democracia y hoy, concretamente, el populismo y su impacto en el dinero que tenemos. Antes de empezar, nada, recordaros un par de cosas. Ya sabéis que podéis leerme en Twitter, que podéis verme en Twitch, que podéis ayudarme en Patreon y también sabéis que si queréis comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. ¿Por qué recomiendo Relay? Recomiendo Relay porque para mí ofrece un equilibrio óptimo entre sencillez y privacidad. Es sencillo porque tú mandas una transferencia ahí a Suiza, gran lugar, y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas, un monedero del cual luego puedes sacar a cualquier otra dirección, incluso una de un monedero frío que tú también controles. Total, que es bastante sencillo, a la par que relativamente privado. No es privado del todo, pues a pesar de que no te piden tus datos, no te piden nombre, ni apellidos, ni no sé, no te piden nada, realmente no hay que hacer un proceso de KYC, sí que tú al enviarles una transferencia, es verdad que ellos ven tu IBAN, el IBAN de tu cuenta bancaria, entonces esa información sí que la tienen, pero no tienen nada más. Así que por eso digo que es sencillo, pues el proceso es fácil y además ahora puedes comprar rápidamente, de hecho en el mismo día, y creo que ahora también vas a poder comprar de otra manera. El caso es que no me acuerdo muy bien de todas las cosas que han sacado nuevas, pero que han sacado un montón de cosas nuevas. Así que Relay sigue siendo para mí un gran servicio. Y si luego quieres guardar esas Bitcoin que te has comprado, esas múltiples, esa gran cantidad, las quieres guardar en un monedero frío, pues ahora puedes hacerlo en Bitbox. O sea, también podéis hacerlo antes, pero ahora puedes hacerlo con Bitbox con mayor facilidad porque Bitbox se ha convertido en patrocinador de este podcast. Así que desde aquí, levantaos todos, dadles las gracias a Bitbox, porque sí, a partir de ahora patrocinan este podcast. También os digo que si estáis pensando en comprar una Bitbox, este es el momento, porque lo patrocinan ahora, pero si no vendemos una Bitbox, pues igual dejan de patrocinarlo, ¿sabes? O sea que yo te dejo caer ahí que si tú estabas pensando en la posibilidad de comprarte una Bitbox, pues ahora puedes comprarte una Bitbox, que es eso, un monedero frío, que recibirás algo así como un USB. Parece un poco mágico de primeras, pero la gracia es que tú dentro de ese dispositivo puedes almacenar tus bitcoins y estarán a salvo de, digamos, cualquiera que pueda acceder a través de internet. Pues estos monederos fríos se caracterizan por no tener esa capacidad de acceso desde fuera. Así que lo guardas tú, bien guardaico, y todo bien. Y además, como digo, lo puedes comprar con un descuento del 5% gracias a que se han convertido en amables patrocinadores de este podcast. Sé que tienen muchas más características agradables, pero esas las puedes ver en su web. Yo aquí simplemente digo que es un monedero, que es cojonudo, que yo lo uso y que si quieres comprarlo, pues tienes un descuento. Bien, vale, vamos al lío. Corría el año 1896 y Estados Unidos se preparaba para unas
elecciones generales. Me gusta poneros un poquito en contexto. Estados Unidos en esa época, ¿qué estaba pasando? Bueno, en esa época Estados Unidos estaba que lo partía. Lo partía, pero nadie más lo sabía. No es como ahora que todo el mundo sabe que Estados Unidos parte la pana. No. En ese momento Estados Unidos estaba saliendo, digamos, del huevo, estaba empezando a darse cuenta de la fortaleza que tenía, pero todavía nadie lo sabía. De hecho, cuando cuando Estados Unidos destruyó a España en la infame guerra de Cuba, pues el resto del planeta dijo, onda, pero estos americanos tienen cosas que disparan y tal. Pues oye, qué interesante, ¿no? O sea que realmente en esa época fue cuando se empezó a ver el potencial que ofrecía Estados Unidos. No obstante, resulta que en los años 1893 a 1896, es decir, justo el periodo en el que nos encontramos, resulta que Estados Unidos estaba sufriendo una terrible crisis. Bueno, a ver, terrible crisis, lo digo así como lo he leído, pero realmente me parece que es algo igual un poquito subjetivo, ¿no? Pues como digo, una terrible crisis no estarían viviendo cuando, como digo, estaban empezando a eclosionar, empezando a demostrar su capacidad productiva. Tenían el desempleo, sí, alto, es decir, estaban en el 13, el 14% de desempleo, pero, a ver, me dirás tú ahora, 13-14% de desempleo, si eso es una crisis terrible, porque si es así, España, francamente, lleva en crisis terrible, no sé, terribilísima desde hace tiempo. Total, que este es el contexto en el que nos encontramos y nada, Estados Unidos saliendo ahí del huevo, como decía, y una terrible crisis. Una terrible crisis que ¿cómo se iba a solucionar? Bueno, pues ya lo veríamos. El caso es que una propuesta de solución va a venir de la mano de William Jennings Bryan. William, o Guillermo, para los amigos, Guille, para los muy amigos, tenía un plan para solucionar esa crisis terrible en la cual se encontraba Estados Unidos. Y como parte de esa solución, Bryan o Guille pedía que se saliese del patrón oro. Pedía a los estadounidenses que decidiesen salirse de ese patrón oro que lo que hacía era encorsetarles y eliminar cualquier posibilidad de que Estados Unidos floreciese. ¿Y cómo lo decía esto nuestro amigo Guille? Pues lo decía así. Y quiero traeros a Guille en directo porque creo que Guille lo dice muy bien. Es verdad que lo dice en inglés, pero me parece uno de esos discursos que son... Having behind us the producing masses of this nation and the world, supported by the commercial interests, the laboring interests, and the toilers everywhere, we will answer their demand for a gold standard by saying to them, you shall not press down upon the brow of labor this crown of thorns. You shall not crucify mankind upon a cross of gold. Épico. No me dirás que no suena épico. Incluso si no entiendes lo que estaba diciendo, me dirás tú que no suena muy épico. El final, la última frase, es, digamos, el resumen de su argumento y es una frase que realmente cierra perfectamente el discurso. Esa frase es: no debemos crucificar a la humanidad en una cruz de oro. Francamente, yo he escuchado muchos discursos, he leído algunos discursos, esa línea es buenísima. Es verdad que no es una línea con la que esté de acuerdo, es verdad que es una línea que me parece estúpida, peligrosa, problemática a muchos niveles, pero no hay que quitarle valor. Como línea es muy buena. O sea, me quito el sombrero de llevarlo frente a Guille. Guille se preparó esto y lo sacó adelante. ¿A quién hablaba Guille? ¿No? Ya que estamos estudiando este momento histórico y este discurso en concreto y el impacto de este discurso, creo que es bueno comprender a quién estaba hablando nuestro amigo Guillermo. Guillermo hablaba a ganaderos y agricultores. Hablaba a este sector de la sociedad. Pues bueno,
nuestro amigo Guille, como decía, se iba a presentar a las elecciones primarias por el Partido Demócrata para poder luego acceder a las elecciones presidenciales y tratar de ganar ese ansiado lugar en la historia de la humanidad como presidente de Estados Unidos. Pero en este momento, en las primarias, con ese discurso, el de crucificar a la humanidad en una cruz de oro, hablaba al sector de los ganaderos y agricultores, que se veían en ese momento muy castigados. Eran un típico sector, ¿no? Siempre hay algún sector que se ve mal en cualquier sociedad, en cualquier momento, y en este caso el sector, digamos, que se veía castigado o que Jennings, o el señor Guillermo O'Brien, no sé, es que ya le he llamado de todos los nombres posibles, que este hombre pensaba que era el sector en el cual iba a sacar más puntos. Pues al final hoy tampoco nos engañemos, este señor quería ganar unas primarias y luego quería ganar unas generales. Y lo que hacía era tratar de apelar a un grupo de personas que, por alguna razón, él entendía que no estaban siendo, digamos, tenidas en cuenta, y entonces él trataba de apelar a estas personas para conseguir su voto. Y efectivamente ganó su voto en las primarias. Luego perdió en las generales. ¿Por qué perdió nuestro amigo Guille? Bueno, perdió porque Estados Unidos, como decía en este momento histórico, ya estaba saliendo del huevo. Era un país que estaba convirtiéndose en eminentemente industrial. Era un país que estaba dejando de ser un país principalmente agrario, que era lo que había sido en los últimos 100 años de historia. Recordemos que en el año 1896 Estados Unidos prácticamente tiene 120 años de vida, ¿sabes? Que tampoco tenían una historia así larguísima, pero en esa historia lo que habían sido era un país de agricultores simpáticos que estaban ahí labrando la tierra, y cuando llega nuestro amigo Guille a estas elecciones dice, vale, ¿cuál es el sector que está siendo menos considerado? Estos tipos son muchos, sí son muchos porque es un país agrario, o eso pensaba él, entonces voy a apelar a estas personas. Pero, como digo, solo le sirvió para ganar las primarias. Cuando se enfrentó en las generales, perdió. Perdió porque, como digo, Estados Unidos estaba dejando de ser un país principalmente agrario, así que a pesar de que igual su mensaje sí que calaba entre los agricultores, pues no consiguió que eso le llevase al ansiado sitio presidencial. ¿Cuál era el problema de los agricultores? Los agricultores, ¿qué situación tenían que nuestro amigo Jennings venía a solucionar? O pretendía solucionar. Al final sabemos que los políticos, desde el dicho al hecho, ¿no? Hay un trecho. Bien, pues lo que venía o quería solucionar nuestro amigo Guille era el problema de la deuda que tenían estos agricultores. Resulta que el sector agrario en general tenía una gran deuda que se veía muy pesada en este contexto en el cual se encontraba Estados Unidos, que era un contexto principalmente deflacionario. Y aquí me gusta esta parte porque introducimos el tema de la deflación. Ya sabéis, la deflación, gran tema en todo el discurso económico, gran tema. Siempre que se habla de Bitcoin, pues Bitcoin, como sabéis, tiende a ser deflacionario, y la idea general es que la deflación es mala. Y concretamente para los agricultores, la deflación en este caso fue terrible, porque, claro, esa deflación principalmente venía por la bajada en los precios de la comida, pero si ellos tenían, como tenían, una deuda en oro, ese oro se apreciaba cada vez más frente a la comida que ellos producían. Total, que esa deuda que ellos pretendían pagar cada vez la veían más lejana. Pues decían, joder, tengo que producir mucho más, pero cada vez vale menos lo que vendo y me cuesta más conseguir el dinero para repagar esta deuda. Y este era el problema de los agricultores que nuestro amigo Guille quería solucionar. ¿Pero por qué estaban tan endeudados los agricultores? Cabría pararse a pensar así un segundo, ¿no? Oye, estos agricultores, ¿en qué momento cayeron en la cuenta de, oye, ¿por qué no nos endeudamos hasta las cejas y tratamos aquí de sacar adelante más comida? ¿Por qué tomarían esa decisión? Porque es fácil encontrar a cualquier núcleo de la sociedad o sector de la sociedad, observarles en este momento presente y decir, ¿qué problema tienen? Y dar con el problema. El problema puede ser que no tienen empleo, el problema puede ser que tienen deuda, el problema puede ser que, bueno, cualquier otro problema. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es explicar o tratar de averiguar de dónde viene ese problema. ¿Por qué esta gente estaba tan endeudada? Porque era, como digo, un problema principalmente grave en el caso de los agricultores. Los demás sectores de la población no tenían ese problema de deuda y, de hecho, con la deflación se veían muy beneficiados. Pero bueno, antes de meterme ahí, ¿de dónde venía ese problema de los agricultores? Pues venía del hecho de que
Como digo, Estados Unidos había tenido 120 años de historia, pero muy, muy provechosos. Como sabéis, Estados Unidos era el lugar al cual tú te ibas en ese momento cuando querías vivir libre, en libertad. Ahora te tienes que ir, no sé, a algún rincón dentro de Internet, porque realmente encontrar libertad en este planeta está complicado, o un lugar en el cual te dejen hacer todo lo que te dé la gana sin ningún problema. Es verdad que hay más sitios así como Estados Unidos en esa época, pero que si quieres más libertad todavía, pues está difícil. Bueno, sin meterme en muchos líos sobre la libertad, que sé que es una cuestión muy relativa, en esa época mucha gente se iba a Estados Unidos. Tanta que Estados Unidos pasó de unos 3 millones de habitantes en 1776 a 70 millones de habitantes en el momento en el cual nuestro amigo Guille lanzaba este mensaje a sus oyentes. Entonces, de 3 a 70 millones, yo intuyo que dar de comer se convirtió en un buen negocio. Con ese incremento de la población tan exagerado, me imagino que muchas personas encontraron en dar de comer, proveer de comida a estas buenas almas. Se convirtió, como digo, en un lucrativo negocio. Y entonces se empezó a invertir mucho dinero en tratar de proveer de esa necesidad que tenemos todos de comer de vez en cuando. Y así entiendo que muchos se metieron en este negociado y todo ese dinero conllevó un incremento en la producción de comida, lo cual conllevó que mucha gente comiese todos los días, varias veces, y finalmente llevó a que los aumentos en la productividad llevasen a que igual había demasiada gente haciendo comida. Y entonces los precios de la comida cayeron y muchos de ellos acabaron en la bancarrota, sobre todo los que se endeudaron para tratar de producir más. ¿Qué me dirás tú? Hombre, es un problema, al menos para los agricultores. Para los demás es un problema, para el resto de la sociedad es genial, porque el resto de la sociedad, ¿qué demanda? Comida. ¿Y qué ocurre en este caso? Que tienen acceso a la comida más sencillo. ¿Qué puede pasar en el momento en el que muchos de estos agricultores quiebran? Pues que igual durante un periodo de adaptación los precios suben, en el momento en el que igual hay menos gente produciendo comida porque han quebrado. Pero no recuerdo que a Estados Unidos le fuese mal en el comienzo del siglo XX. Así que probablemente esto no fue un problema. Pero bueno, esto es lo que veía nuestro amigo Guillermo, y cuando se presentaba a esas primarias mandaba este mensaje a las buenas gentes de la agricultura. El mensaje de yo cuento con vosotros y pretendo ayudaros, pretendo evitar esta situación deflacionaria que os está matando. Y decía concretamente en ese mismo discurso, si los padres fundadores decidieron independizarse, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo? Y creo que es una frase ilustrativa de el jaleo mental que tienen muchos políticos y muchas personas con el tema del dinero. No es el problema de Brian, como veremos más adelante, que creo que entiende perfectamente cómo funciona el dinero, pero sí que es el problema de muchos políticos y personas en general hoy día. Y es que no entienden bien cómo funciona el dinero. Y aquí en esta frase, cuando habla Brian de la independencia, me hace gracia que lo trate en relación al dinero. Es decir, lo que está diciendo es, ¿por qué vivir atados a un patrón oro, que era, claro, lo que existía en ese momento en Estados Unidos, cuando podríamos vivir lejos o fuera de los límites de ese patrón oro? ¿Por qué no liberarnos de las ataduras de ese patrón oro que nos limita y crear nuestro propio dinero o crear simplemente más dinero para que así haya más bonanza para todos, para que así haya un incremento en los precios, para que así los agricultores no se vean atrapados por esa situación deflacionaria que les impide devolver sus préstamos? Me gusta esta frase por todo esto y porque, como veis, ya en 1896 empieza a mostrar un poco esa idea política que tan instaurada está hoy día de que el dinero es algo que puedes crear tú. En su momento, cuando el señor Jennings Bryan lo decía, no era algo que la gente asumiese fácilmente. La gente entendía que el dinero era el oro y eso de que se pudiese estar en otro sistema donde de repente hubiese dinero para todos no era algo que asumiesen o que entendiesen fácilmente. No obstante, Bryan
se esforzaba en ese discurso en sacarles de esas ideas, de esa tendencia a valorar el oro, y decía en otra frase que busquen en los libros de historia un solo caso en que el pueblo llano se ha declarado en favor del patrón oro. De nuevo, nuestro amigo Jennings aquí tratando de colocar al patrón oro como malo, pues el patrón oro, en su opinión, era lo que estaba causando esa deflación, era lo que estaba detrás de los problemas de los agricultores, y ofreciendo una solución, la solución de alejémonos del patrón oro o hagámoslo más flexible, permitamos que ese patrón oro no sea tan estricto para que así podamos crear más dinero y evitar esa deflación, conseguir que los precios suban, lo cual, bueno, claramente no beneficia a nadie que quiera comer, pero sí que beneficia, en este caso, a ese sector al cual trataba de apelar nuestro amigo Brian. Es interesante observar entonces cómo el oro, en esa época, ya sé que hoy el oro ha perdido ese áurea, pero es verdad que aquí vemos, hace solo 120 años, cómo el oro se comporta como una ley natural. Un poco como algo que es inamovible, algo que es como es y ya está. Que hay una cantidad de oro y es fija y es la que existe. Si yo necesito más oro, tendré que ser productivo para conseguir oro de otro lugar donde exista ese oro, ¿no? De otro país que tenga ese oro y esté dispuesto a dármelo a cambio de mi productividad. Como el oro lo vemos aquí como algo fijo que el humano, el hombre en este caso, trata de, digamos, humanizar, trata de eliminar en su pureza, trata de convertir en algo maleable. El oro en este caso se presenta como eso, pues como una ley natural, o al menos hasta cierto punto, pues es curioso cómo pasan estas cosas. Como decía, nuestro amigo Jennings perdió esas elecciones generales, no llegó a la presidencia, pero poco después de ese año 1896 en el cual dio este discurso y en el cual perdió esas elecciones generales, poco después se hicieron importantes descubrimientos de yacimientos de oro que incrementaron la cantidad de oro que existía. Así que es, digamos, irónico que usase esa incapacidad del oro de crecer como base y luego poco después se viese incrementada dicha base por descubrimientos de oro. Una pega que tiene el oro, que todos sabemos que tiene, pero que bueno, realmente históricamente no se ha demostrado, o no se ha demostrado que sea un gran problema. Vamos, al menos si lo ponemos en comparación o en contraposición a lo que es el dinero fiat. Vamos, que entre el dinero fiat y el oro, yo claramente me quedo con el dinero fiat. Bien, volviendo al problema de los ganaderos. Como decía, el problema de los ganaderos era el problema de tener deuda en una situación de deflación. ¿De dónde venía esa deflación? Bueno, la deflación, como digo, tiene muy mala prensa, pero es un sistema, o es un, más que un sistema, es un resultado que observamos cuando la gente hace lo suyo, básicamente. La tendencia natural de la humanidad es hacia la deflación, hacia conseguir las cosas de manera más barata. Es decir, hacia lo que los precios de las cosas bajen. De hecho, en sectores, constantemente lo vemos en sectores que usamos y que son importantes en nuestras vidas, como por ejemplo en el sector de la tecnología. Ahí hemos visto una deflación muy acusada en los últimos 20 años, que no se ha visto en otras partes de la economía, como por ejemplo en las casas o las viviendas. Sería interesante estudiar por qué en un ámbito se reduce tanto el precio y en otro al revés, se incrementa tanto. Pero bueno, ya sabemos un poco por dónde van las causas y aquí hablaría, ¿no?, de la inflación provocada por la cantidad de dinero que se genera. Pero bueno, como decía en este caso, en 1896 estaba esta deflación bajo un sistema de patrón oro. Y claro, ¿qué teníamos bajo ese sistema de patrón oro? Pues teníamos que la productividad de Estados Unidos crecía en torno a un 5% anualmente, mientras que el dinero, la cantidad de oro que existía, crecía y sigue creciendo. Curiosamente, es algo que tiene el oro, que no tiene mucha volatilidad en cuanto a su producción. La cantidad de oro se incrementaba en un 2,5%. Entonces, una productividad del más 5% y una cantidad de dinero del más 2,5% conseguía que los precios de las cosas bajasen y la deflación vendría por ahí. En este argumento que nos hacía Jennings habla de cómo han bajado los precios de los alimentos, que
comenta que han bajado hasta un 56% desde el final de la Guerra Civil, 1860 y pico, hasta ese año 1896. Como veis, digo que esa gran crisis de Estados Unidos para mí está bastante exagerada, pues realmente este periodo de Estados Unidos fue un periodo muy productivo, fue un periodo en el cual, como veis, la productividad crecía en gran medida, lo cual acarreaba un mayor acceso a todo de forma más barata, lo cual permitía una mayor productividad. Así que digamos que era un ciclo muy boyante, en el cual todos se veían beneficiados, salvo aquellos, claro, que se encontraban excesivamente endeudados. Si tú te endeudas demasiado en un contexto de dinero duro, como es en el cual existía el patrón oro, pues sí te puedes ver en situación en la cual lo que tú generas no es suficiente para recuperar ese préstamo contraído en una moneda que no se devalúa, como era el caso del oro, como es el caso, guiño, guiño, de Bitcoin. Pero, claro, siempre habrá personas que tomen malas decisiones y esas malas decisiones pues luego les perseguirán, salvo que algún político en algún momento decida salvar la situación para ellos a costa de todos los demás. La demanda de los agricultores de que les solucionasen este problema se podría arreglar, como ofrecía nuestro amigo Jennings, ampliando la base monetaria con plata. Esa parte me parece también graciosa porque, claro, Jennings no podía decir, oye, vale, agricultores, sé que tenéis un problema de deflación, sé que yo puedo solucionar ese problema para vosotros porque yo puedo incrementar la base monetaria. Pero, claro, no puedo imprimir oro. La impresora de oro no funciona todavía, así que lo que podemos hacer es tirar de la plata. Es decir, tenemos plata por aquí, pues ¿por qué no sumamos la cantidad de plata a lo que es la base monetaria y así incrementamos la base monetaria? Este sistema, que para mí tiene muchos problemas, como principalmente el que llevaría a una especie a un arbitraje, claro, entre el oro y la plata, y que al final acabaría de nuevo matando a la plata, como siempre ha muerto en cada batalla. La plata y el oro sabéis que son, bueno, pues como Superman siendo el oro y la plata siendo el enemigo de turno. Siempre acaba perdiendo, pero bueno, se vuelven a enfrentar pasados unos años. Bien, pues Jennings ofrecía ampliar la base monetaria con plata, ya que con oro, como digo, no se podía, y así solucionar ese problema deflacionario. Es interesante observar cómo en el artículo que comenta esta situación explican que en el siglo XIX, en esos años, inflación, el término inflación, significaba, y cito, únicamente incremento de la oferta monetaria. Cierro cita. Me parece gracioso esto porque ahora es verdad que la inflación tiene muchas acepciones, ¿no? Es lo que nos dice el gobierno, es el incremento de dinero, es muchas cosas, pero realmente es muchas cosas porque se nos ha dicho que son muchas cosas, cuando en la realidad o en la base de todo, inflación no deja de ser lo que era en el siglo XIX, un incremento de la oferta monetaria. Y la otra cosa interesante a considerar en esta propuesta de Jennings de incrementar la base monetaria con plata es qué pasaría en un mundo con Bitcoin. Pues yo no creo que se pueda solucionar este debate nunca. Yo veo que de la misma manera que ocurría hace 120 años con el patrón oro en Estados Unidos, siempre la humanidad se encontrará en esta situación. Incluso en un momento en el cual Bitcoin sea aceptado por todos, de la misma manera que el oro llegó a ser aceptado por todos, a pesar de que, como dice Jennings, en ningún momento de la historia ha llegado la gente y decidido que el oro es algo que aceptan. En la realidad la gente lo acepta porque la gente lo valora. Pues si llegásemos a un punto en el cual la gente aceptase, todo el mundo aceptase Bitcoin, nos encontraríamos con que en muchos lugares se encontrarían sectores de la población acusados por la deflación que causaría un buen dinero, es decir, esa situación en la cual los precios bajan, a diferencia de la que vivimos actualmente, en la cual los precios suben y nos hacen vivir peor.
pues siempre habría un sector de la población que se vería, digamos eso, atacado o castigado por esta situación y que pediría, por favor, que se usase otra cosa. O sea, Bitcoin, bueno, vale, pero que también, no sé, Ethereum o cualquier otra shitcoin, no sé, las CBDCs, que por favor se cree más dinero, porque bajo ese sistema deflacionario claramente no pueden pagar sus deudas. Y seguro que habrá políticos en ese momento histórico futuro que traten de apelar a esas personas que tomaron malas decisiones a la hora de tomar esos préstamos y que ahora se ven perseguidas por sus malas decisiones. Cosa que yo creo que es aceptable. Y no sé si es que soy insolidario. O sea, cuando yo veo esta situación de los agricultores hace 120 años en Estados Unidos y me comentan, lo estaban pasando fatal porque había deflación y ellos tenían deudas y los precios bajaban, pues yo no puedo más que pensar, bueno, pues mala suerte. O sea, realmente todos deberíamos y todos, en mayor o menor medida, nos vemos perseguidos por nuestras malas decisiones. Si tomamos una buena decisión, nos va bien. Si tomamos una mala decisión, nos va mal. No siempre, no es que la cosa funcione así, pero realmente si la cosa te va mal, probablemente es porque tomaste una mala decisión. Y si la cosa te va bien, probablemente es porque tomaste una buena decisión. Y si nos ceñimos a cuestiones de préstamos e inversiones, claramente la cosa es bastante simple. Si tú tomaste un préstamo para una inversión y la inversión no es suficiente para devolver el préstamo, pues lo has hecho mal. Lo que me parece injusto es el caso contrario, en el cual tú tomas un préstamo para llevar a cabo una inversión, luego te va mal y como te ha ido mal, es el resto de personas, no el que ha tomado la mala decisión, sino el resto de personas las que te ayudan a salir de tu agujero. O sea, lo que proponía Jennings en este caso era, sé que todos vosotros, americanos, de bien, que no tenéis deuda y tenéis un buen dinero, tenéis vuestros ahorros en oro, sé que todos vosotros estáis contentos con el hecho de que vuestro dinero cada vez valga más y os permita comprar más cosas, os permita ir de vacaciones, no sé, en un crucero por algún río, en esa época igual los cruceros no se hacían más que en ríos, o ir de acampada al pueblo de al lado, no lo sé, lo que se hiciese vacacionalmente en esa época. Sé que estáis contentos con la posibilidad de hacer esto gracias a vuestro ahorro, pero ¿por qué no? Una idea, ¿por qué no os devaluamos a todos? ¿Por qué no hacemos que os cueste todo más y así salvamos a los agricultores? Imagino que alguno en ese caso levantaría la mano, ¿no?, de ponérselo así y diría, oye, pero ¿qué pasará si los agricultores no pueden pagar sus deudas? Pues que el político en este caso diría, no tendrán dinero, tendrán que cerrar, no habrá comida para nadie y será el fin del mundo, todos moriréis, no sé, hambrientos. Pero ¿qué pasó realmente? ¿Pasó esto? No pasó esto. No se imprimió dinero porque no se podía imprimir oro, no se incluyó la plata dentro de la base monetaria. Lo que intuyo que pasó fue que muchos de estos agricultores que estaban a punto de quebrar, efectivamente quebraron y vendieron sus tierras, su negocio, lo que sea, a pérdida, supongo, para pagar lo que debiesen. Muchos de estos créditos, digamos, que quedarían sin pagar. Es posible incluso que bancos quebrasen por haber dado créditos a estos empresarios que luego no fueron capaces de devolver sus créditos. También lo pasarían mal ellos. Probablemente también lo pasarían mal los empleados del banco que se quedarían sin trabajo. Igual también lo pasarían mal, no sé, la familia de los empleados del banco que entonces no tendrían dinero. O sea, mucha gente lo pasaría mal. Pero como veis, son todas personas que tomaron decisiones que les llevaron a una situación en la cual, bueno, pues quebraron. Pero siempre hay gente así. No me parece ser insolidario el proponer que cada uno apechugue con lo suyo y que si tomas una mala decisión te vaya mal. Porque lo que me parece que ocurre en este caso, por ejemplo, con lo que proponía ya nuestro amigo Jennings hace 120 años, es que si le va mal a un sector suficientemente amplio de la población o suficientemente importante de la población, entonces es políticamente aceptable, políticamente aceptable, el salvar a este sector de la población, por ejemplo, bancos 2008, a costa de la riqueza de todos los demás, que no estaban ahí de ninguna manera y que probablemente se habrían visto afectados pues, en mayor o menor medida, pero claramente no se habrían visto desprovistos de sus ahorros. Es más, en una situación como esa, de quiebras y demás, la gente con dinero, con cash, lo que vería es su capacidad de compra aumentada. E igual habría personas que jamás habían pensado en montar una granja, que si ven que todos los granjeros quiebran, y los bancos quiebran y su dinero se aprecia frente a todo lo demás, pues deciden comprarse 3 o 4 granjas de estas y dedicarse al negocio de
cultivar y criar vacas. Y ya está, y así es como la civilización avanza. Por suerte, después de esta diatriba, por suerte, esas demandas de los agricultores no se vieron satisfechas en ese momento, aunque sí, como veis, ese año, infame año, 1896, marcó de alguna manera el camino al progresismo que hemos visto en todo el siglo XX, con políticas que han venido a salvar a unos pocos a costa de unos muchos. Otra cosa importante de ese infame año y estas elecciones es que por primera vez incitaron el debate del dinero entre la población. Antes de 1896, la cuestión del dinero era una que no se trataba. Era la primera vez que un político se plantaba con un programa centrado casi únicamente en la cuestión del dinero. ¿Qué dinero usar y cómo usarlo? ¿Os imagináis algo como eso aquí, hoy? ¿Qué sabéis vosotros del dinero por parte de los políticos o las autoridades? Yo diría que bien poco. Y es que el dinero no es una cuestión que se trate. Bueno, de hecho, leí hace poco que la cuestión de la inflación se había sacado de los temarios de las escuelas. O sea que el dinero no es algo que preocupe a los políticos y claramente no es algo que preocupe a la población, salvo cuando empiezan a haber, digamos, niveles altos de inflación, que entonces es verdad que empieza a coger portadas. Pero me parece interesante eso, el hecho de que en 1896 se usase por un político esto como caballo de batalla, lo cual incrementó el conocimiento de las personas sobre la cuestión del dinero. Y me pregunto si algo como eso pasará aquí, dentro de poco. Quizá conforme el euro se va cada vez devaluando más, la zona euro se va debilitando más y países del norte de Europa empiezan a ver con recelo a los países del sur de Europa, podremos empezar a tratar la cuestión del euro. ¿Hasta qué punto el euro es buena moneda? ¿Deberíamos salirnos del euro? ¿Se empezará de nuevo a hablar del euro en estos términos por parte de los políticos? Yo creo que sí, pero me gustaría saber qué opináis vosotros. Y como veis, ya entonces en 1896, nuestro amigo Bryan, casi hacia el final del discurso, ya descubría el pastel de la importancia del dinero y de el valor de controlarlo. Decía Bryan en ese discurso, la cuestión del dinero trasciende en importancia cualquier otra cuestión económica que pueda ocupar las mentes de las gentes americanas. Cuando determinamos el tipo y la cantidad de dinero, determinamos el nivel de precios. Y el nivel de precios concierne a todas las familias en esta tierra. Eso decía Bryan en ese discurso, en el cual yo creo que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Porque realmente, claro, yo entiendo las personas, las mentes de los americanos en ese momento, escuchando este discurso y aplaudiendo mentalmente, porque es verdad que suena muy bien. Suena como algo muy profundo, la importancia del dinero. Pero, claro, si vas al detalle y te quedas con las palabras cuando determinamos el tipo y la cantidad de dinero, yo me preocuparía, porque, como vemos, estás dejando en las manos de unos políticos que no sabemos hasta qué punto tienen en mente tus necesidades y tus deseos, la posibilidad de alterar los precios. Y los precios, como bien dice, afectan o conciernen a todas las familias en la Tierra. Así que no me parece que sea algo que debamos dejar al arbitrio del político de turno. El dinero, en mi opinión, debería ser como la gravedad. Si el nivel de precios, como dice Bryan, o como decía, es tan importante para todos, no deberíamos tratar de influir en él. Tendría que ser exactamente como la gravedad. La gravedad se ve influida por la masa del objeto. A mayor masa, tengo entendido, mayor es esa gravedad o más lejos actúa esa gravedad, o más lejos llega con ese factor de atracción. Pues en el mercado la gente compra y la gente vende. Y es en función de lo que la gente compra y está dispuesta a comprar, y lo que la gente vende y está dispuesta a vender, que llegamos a un nivel de precios. Influir en ese nivel de precios a través de lo que usamos como dinero me parece desvirtuar esa ley
que para mí debería ser una ley natural, que afectase a todos por igual, que hubiese un dinero fijo que todos conociesen, sobre el que todos funcionasen y que no se pudiese modificar, que no se pudiese cambiar. Algo, como sabéis, como Bitcoin, que al final de todo tendrá 21 millones, bueno, salvo lo que se haya perdido y sea irrecuperable, y no se podrá modificar. No se podrá modificar porque nadie votaría por devaluar su dinero. De la misma manera que pocos votaron a nuestro amigo Jennings cuando se presentó frente a los americanos y les dijo: oye, chavales, ¿os parece si os devalúo el dinero para salvar a los agricultores? Y le dijeron: mira, va a ser que no. Muchas gracias por haber escuchado este podcast de hoy. Ya sabéis, podéis encontrarme en Twitter, verme en Twitch, gran comunidad que hay ahí. Podéis ayudarme, Patreon. Encontraréis enlaces a esto y las noticias, bueno, los artículos usados en este podcast en la descripción, donde también encontraréis un enlace a Relay, donde podéis comprar con un descuento y un montón de cosas chachis que no recuerdo. Y también podéis encontrar ese descuento para la Bitbox y así tener un monedero frío donde guardar tus bitcoins, donde nadie las pueda tocar, porque de no devaluarlas ya nos encargamos todos. ¡Hala! Hasta la próxima.